Andante pedantabile, no es un andante cantabile, es un andante pedantabile, para presumir un poquito lo que he hecho. Y es una cuestión muy breve, es un andante brevísimo. Y luego las propuestas en un allegro manon troppo. Entonces esa es la organización de la charla. Y por supuesto tenemos que empezar con Linneo. Aquí vemos a Linneo en una pintura cuando había pasado ya el apogeo de su vida, ya cerca del final de su vida, y quiero llamar su atención hacia dos publicaciones que hizo años. Uno es la base de la nomenclatura zoológica como la usamos actualmente, la 10ª edición del sistema Nature, en donde diagnosticó, bautizó, compiló, como gusten, 4.400 especies de animales. Y la segunda, la Species Plantarum, que no nos corresponde en esta reunión, pero ahí definió 7.700 especies de plantas. Entonces, una sola persona pudo proponer nombres para 11.000, casi 12.000 especies. Entonces, es importante tener los números en perspectiva porque siempre tendemos a padecer mucho esta presión por los números y no tanto por la calidad. Pero bueno, quería llamar su atención en eso. Nos propuso una serie de cuestiones que siguen vigentes, la nomenclatura binominal y una estructura jerárquica para la clasificación que seguramente todos ustedes han conocido o repasado en sus cursos. Sí, las publicaciones taxonómicas, como seguramente saben, tienen varios niveles de cobertura o de esfuerzo, de tiempo invertido para su gestión. Muchos empezamos haciendo listas o claves regionales. Nos podemos pasar haciendo la vida o varias vidas haciendo listas. Por ejemplo, si tenemos una perspectiva para hacer listas de especies y tenemos un enfoque político más que biológico, pues empezamos a hacer listas de especies por municipios. Si tenemos la fortuna de vivir en un estado como Oaxaca, que tiene más de 500 municipios, pues ya podrán imaginarse que necesitamos varias vidas para hacer ese tipo de trabajos. No hay nada deleznable en un esfuerzo de ese tipo, son compilaciones, nos sirven mucho para establecer líneas de base y cosas por el estilo, pero el esfuerzo linda más en la cuestión bibliográfica y de compilación de la literatura que una aportación que refleje, y entonces completamos el esfuerzo en el pináculo. Lo que me parece que es muy importante considerar es que, por ejemplo, durante la década pasada, Zootaxa, que es una super revista en taxonomía, producía una revisión o una monografía por semana. Entonces se pueden ustedes dar una rápida idea de qué tan infrecuentes son este tipo de publicaciones, porque se producen alrededor de 16.000 especies por año, y en Zootaxa, que es una de las revistas líderes en taxonomía, apenas sacaban en la década pasada una monografía por semana. Ahora, por fortuna, ha aumentado esta proporción, pero entonces quisiera enfatizar, es un trabajo de gran escala, es un trabajo extremadamente importante y se hace muy poco frecuentemente. Muchos de las personas que están entrenando taxonomía llegan a hacer una revisión como ejercicio de investigación doctoral y entonces después ya no regresan a eso porque les costó 3, 4, 5 años para poder hacer la revisión. Entonces consume mucho tiempo y por eso es que no es tan frecuente que se haga. Sin embargo, el resultado neto es que podemos tener la interpretación de que hemos cambiado el plomo por oro. Y el segundo componente de la piedra filosofal es la inmortalidad, que es una cosa que no buscamos, pero que queriéndolo o no, una vez que proponemos un nuevo nombre, describimos una nueva especie, eso queda hasta el final de los tiempos. Si nos equivocamos, si deviene un sinónimo menor, lo que ustedes gusten, eso queda para siempre. Entonces es muy delicado y quizá por eso los maestros de antaño eran particularmente quisquillosos y les costaba mucho trabajo tratar de atreverse a reconocer una diferencia, porque decían, no, se me hace que no, que la diferencia es por la profundidad, es por la temperatura, es por la altitud, lo que ustedes gusten. Entonces reconocíamos las diferencias, pero no les dábamos
esa misma relevancia, porque parecía algo que solamente alguien muy consumado podría tratar de hacer. Y en realidad no es así. Sí hay que invertir un poco de tiempo. Robert Greene en su libro Maestría dice que nos toma como unos 10 años llegar a conocer un tema como para poder hacer realmente contribuciones relevantes a nivel planetario. Entonces 10 años es más o menos el tiempo que transcurre entre la licenciatura y el doctorado. Y si tenemos la fortuna de encontrar un buen mentor que nos impulse, que nos dirija adecuadamente, estos 10 años pueden llegar a convertirnos en un especialista a nivel mundial y que pueda hacer diferencias en escala planetaria. Y de eso es de lo que se trata en la revisión. El siguiente, por favor. O yo me lo puse acá. Ahí está. Ok. La otra cuestión interesante de la revisión es que también nos lleva atrás hasta Linneo. Tiene que ver con obras que hizo en su etapa temprana, cuando era apenas un joven treintañero. Andaba por Holanda, se fue a hacer su doctorado en una universidad que se lo dio a la semana, fíjense nada más qué maravilla. Hizo un ejercicio sobre el efecto del tipo de construcción del suelo y la transmisión de algunas enfermedades. No sabíamos gran cosa de las enfermedades tropicales, pero él se atrevió a hacer esta afirmación y a la semana le dieron su doctorado. Era una universidad que tenía muy mala fama, pero que le daba vida al pueblo porque la gente iba ahí a doctorarse en Holanda. Cuando la Francia y Napoleón toman Holanda, una de las primeras cosas que hizo fue cerrar la universidad, de la cual queda solamente la torre, que es llamada la Torre de Linneo. Cuando tengan oportunidad de andar por Holanda, traten de visitar el lugar. Bueno, andaba en sus 30 cuando hizo la primera edición del Sistema Nature. Ya su mente le había llevado a tratar de establecer un cierto orden y una perspectiva hasta utilitaria del conocimiento científico, porque estaba él, su sueño de largo plazo era tratar de encontrar plantas que pudieran cultivarse en Suecia, que es más o menos así el clima como aquí en Monterrey, muy fresco, muy cálido, ya sabrán, ¿no? No es fácil mover plantas de otras partes del mundo hacia Escandinavia por cuestiones climáticas sencillas, pero se trataba de conocerlas a fondo. Entonces, aunque tenía él un pequeño herbario y un pequeño huerto, fue a Holanda, porque entonces Holanda dominaba los mares y el mercado del té, y traían plantas de todas partes. Entonces un mercader interesado en la naturaleza tenía un gran herbario y él estaba encantado de estudiar plantas de todas partes del mundo. Entonces por eso fue a Holanda un poco, y otro poco por la cuestión social, pues porque el que iba a ser su suegro le dijo: no te puedes casar hasta que no tengas tu doctorado. Yo no sé si a ustedes les ha ido por ahí, pero es una presión poderosa para meterse al doctorado, porque si no, no te dan a la princesa, y es una situación agónica. Entonces, sí, se fue a hacer su doctorado, pero escribió una serie de propuestas, en particular en Genera Plantarum. En la introducción, que desgraciadamente fue muy poco conocida y menos traducida, se llama Ars Operis, que significa como trabajo, o así es como se hacen las cosas, algo así. Y tenía una serie de enunciados cortos, contundentes, de la forma como se escribía la Biblia, por ejemplo, ¿no? Esta serie de comentarios, enunciados breves, se conoce como aforismos. Y si ustedes leyeron la Gaia Natura de Nietzsche, podrán recordar que eran enunciados muy cortos, que uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiso decir el autor? Bueno, en esos aforismos, Linneo explicaba algunas cosas fundamentales que tardamos mucho tiempo en redescubrir. Uno era que teníamos que ver todas las especies. Para entender los patrones morfológicos teníamos que estudiar todas las especies. Cuando el universo era pequeño, entonces no era tan problemático, porque no había tantas formas conocidas, pero teníamos que ver todas las especies. Si no las tenemos que ir a buscarlas, ¿no? Y ya en la época de su madurez, como era una persona muy modesta, a sus discípulos les llamaba apóstoles. Y entonces mandaba a sus apóstoles a muestrear y a traer material de todo el mundo para la serie de ediciones de la Sistema Nature. Entonces tenía él muy claro el asunto, que tenían que compararse
todas las especies y que cada especie podría mejorar la definición de los patrones taxonómicos. Y el tercer enunciado, que es el de cotejar, tiene relevancia antigua que para nosotros quizá ya no tenga mucho que ver, a menos que tengamos alguna experiencia legal. Implica comparar documentos letra por letra. ¿Okay? En aquel entonces la palabra collage o colación se podría traducir, pero suena al dulce que le daban a uno en las bolsitas de Navidad hace muchos años. Ustedes están muy jóvenes, quizá no les tocó, pero el nombre del dulce persiste y es esa pequeña bola de azúcar con un anís. Esa es la colación, pero esa sería la traducción literal, pero la traducción, digamos, real sería cotejar. No veo a las damas de las esponjas que estaban ayer acá, pero una de los comentarios que hacían era pues que los trabajos estaban ya muy viejos, y yo dije, bueno, gracias. Y luego que también era muy difícil compararlos porque eran muy diferentes, la extensión de las descripciones y demás. Bueno, ese es el mundo real. Y la única forma de resolverlo es cotejar los ejemplares, porque decía nuestra maestra, que lo conocimos, Olga Harman, solo los organismos tienen la razón. Lo demás son interpretaciones. Entonces, una vez que los ponemos lado a lado, podemos encontrar diferencias que otros a lo mejor no se habían atrevido a vislumbrar o a utilizar para separar los grupos. Entonces, eso se lo debemos a Linneo. Y entonces, por eso es que en esta renovación esperada de la taxonomía, nos remontamos a Linneo, y son cosas que ahorita podemos decir, es sentido común, hombre, no era una cosa tan brillante. En efecto, quizá no lo era, pero estuvo ahí propuesta, oculta, como ustedes gusten, durante muchísimo tiempo. Bueno, decidimos hacer una revisión, o decidimos que tenemos que hacerla, porque encontramos algo que no podemos cotejar. Hay una serie de recomendaciones. Los botánicos, que seguramente algunos de ustedes conocen o han visto, son muy formales. Y Maxter de 1992 es una propuesta en Taxon sobre cómo hacer una revisión. Y ahí viene paso a paso lo que hay que hacer y demás. Son muy formales. Y nosotros nos tendremos que ser un poco más desordenados. Entonces, ha sido una fortuna que ahora Bolton, un mirmecólogo, haya hecho una reseña que pasó, dice, 35 evaluaciones, y él hace una serie de recomendaciones también para hacer las revisiones. Están disponibles. Sí. En efecto, bueno, hacemos una selección del grupo con el que vamos a trabajar. Lo seleccionamos porque tiene muchas especies, porque tiene importancia comercial, porque nos gusta mucho, porque son espectaculares. Siempre hay una razón por la cual decidimos un grupo, o porque tenemos un tutor que es muy feliz y nos dice, tienes que hacer esto. Ahí está el billete si quieres, si no, pues vete a buscar otra cosa, ¿no? En fin. Entonces seleccionamos el grupo y pasamos luego a la literatura. El asunto de la literatura era un conflicto. Para nosotros los viejos consistía inicialmente en ir a la biblioteca con la máquina de escribir y tratar de copiar lo que estábamos leyendo. Cuando llegaron los fotocopiadores, cuando hicieron más o menos generalizadas, pues es una maravilla, porque entonces era una cosa mucho más rápida con las fotocopias y invertíamos nuestro escaso capital en hacer fotocopias. Ahora con Biodiversity Heritage Library y otras librerías en línea como Gallica, muchos de estos documentos viejos están a un clic de distancia. Están a un clic de distancia. Entonces ahora el acceso a la información ya no es el gran problema. Sigue siendo un problema el dominio de la literatura. Porque el que la tengamos sobaqueada no significa que la dominamos. Y entonces tenemos que comprenderla. Y para comprenderla, si no somos políglotas, si no tenemos fluidez para la lectura de otros idiomas, tenemos que traducirlos. Y hay buenos paquetes de traducción que luego traducen con la primera acepción y salen cosas muy extrañas. Tenemos que revisarlas y ajustarlas. Pero el punto fundamental es tener la información a un clic de distancia, si quieren, o en sus fotocopias, y conocerla. Después sigue ubicar los tipos, ¿ok? Tenemos que encontrar dónde está el material tipo, si existe, y si no, ubicar bien la localidad tipo para tratar de tener material cercano a la localidad tipo topotípico para poder interpretar lo que la especie era. Entonces compilamos el material de los museos,
Hace tiempo que éramos felices, los taxónomos en México podíamos pedir material, llegaba sin problema a los laboratorios. Recuerdo cuando estaba en La Mancha, imagínense, en un pueblito en Cardel, un pueblo cañero, estoy hablando del 88. Y yo dije, tengo una especie aquí muy rara, se parece a esta otra, pero la única especie del género es de Tierra del Fuego y el tipo está en Londres, lo voy a pedir. Y pedí el tipo de Macintosh, de la Challenger. Me lo mandaron a La Mancha, increíble. Ahí pude estudiar el bicho, lo regresé, no hubo ningún problema, era una maravilla. Pero vinieron una serie de acontecimientos negativos para este tipo de empresas. Una, el ataque de los gringos a sus Torres Gemelas. Dos, el incendio del Museo de Río de Janeiro. Ahora los museos tienen mucho cuidado y tratan de no enviar los materiales tipo. Al mismo tiempo surgió estas fotografías tipo Matrix y entonces muchos de los organismos que tienen estructuras grandes y sólidas se pueden hacer con fotografía tridimensional y ustedes pueden tener el objeto mismo si tiene una impresora 3D o pueden asomarse a todas las variaciones que puedan estar disponibles con las fotografías que algunos museos por fortuna han empezado a hacer. Entonces solo nos queda el turismo científico, pues entonces sufrimos y nos vamos a los museos. Somos pobretones porque trabajamos en un centro chiquito, concentramos los tipos en un mismo museo que nos permitan hacerlo, o nos vamos y somos ricachones a todos los museos, aunque sea una visita de doctor de un día para ver un bicho y así nos la llevamos. Entonces, pero en esencia tenemos que cotejar el material tipo. Tenemos que estudiar todos los tipos y el material adicional que esté disponible. En esas vamos cuando tenemos que revisar las estructuras. Tenemos una larguísima tradición desde Linneo con claves y caracterizaciones que nos dan un marco de referencia acerca de los atributos que se han usado en el pasado. Esos son ancla, porque esos son lo que se usó para determinar las diferencias entre las especies, pero no significa que estemos condenados a solamente usar eso. Una vez que nos empezamos a asomar y empezamos a ver diferencias que la gente no había visto, ustedes pueden decir, pero qué burrada es eso, ¿cómo que no se veían? No, ahí estaban las estructuras, pero no las estábamos interpretando. Entonces, por eso es un requisito indispensable en las revisiones hacer una estandarización de los atributos y explicar a lo que le estamos llamando de una forma o de la otra. Luego hacemos una clave que va cambiando con el tiempo. Bolton dice que no, que hay que caracterizar todos los organismos que uno tiene y luego construir la clave. No, yo soy flojo. Yo tomo las claves que ya hay y voy encontrando novedades y voy cambiando las claves. Realmente no me considero más que un buen hacedor de claves. No tengan ustedes otra impresión. Me gustan las claves, son la parte más usada de los trabajos taxonómicos, son lo que más se van a atrever a usar los ecólogos. Entonces yo creo que tenemos que poner un empeño especial en hacer claves que no sean para nosotros o para gente que está a nuestro nivel de dominio del tema, sino para los que vienen detrás. De modo que seguir la clave les resulte atractivo y además atinado, que puedan llegar a nombres de formas regionales y no nombres de la Antártida, pues, en el mar tropical mexicano, que tenemos varios casos. Bueno, entonces hacemos estas claves iterativas, estudiamos el material, empezamos el manuscrito y luego, si como en mi caso son pésimos dibujantes, pues tenemos el recurso de la fotografía digital. Hacemos la fotografía digital o hacemos ilustraciones. Nos han hecho una presentación que es realmente para quedarse babeando por días con esta calidad extraordinaria de los dibujos y esfuerzos que han hecho los colegas para las ilustraciones. A mí me tomaba hacer una lámina, para que vean lo torpe que soy, una lámina de tinta me tomaba una semana con 6 o 7 objetos. El sombreado, el delineado, lo que ustedes quieran, me tomaba una semana. Con la fotografía digital me toma un día, una lámina con 8 o 9 objetos. Entonces, para alguien que como yo es flojo, pues ha sido un regalo fundamental tener la fotografía digital. Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer ilustraciones que reflejen las estructuras a las que nos estamos refiriendo. Sí, y este es un regreso para lo de la piedra filosofal. El alquimista ha puesto aquí el éxtasis, era más bien para mostrar que por más que te esfuerces, si quieres hacer
una extracción, pues necesitas aplicar calor, no nada más la luz del sol, porque no tiene ninguna fuente de calor, a pesar de que esté rezando mucho, no va a haber evaporación ni condensación. Y el otro extremo es el de María, la creadora del baño María, que seguramente usan ustedes o sus mamás, si no son muy afectos a la cocina, cuando están haciendo algún postre. Uy. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las revisiones? Este es el ejemplo de una que me acaban de aceptar en Sotaxa. El manuscrito tiene 160 páginas a renglón corrido y se refiere a los géneros Leocrates y Leocrátides. Leocrátides es un grupo de poliquetos que viven en esponjas silíceas. Y Leocrates eran las figuras A, B, C, D, E y F. Y lo revisó Marion Pettibone, que tuve el gusto de conocer en Washington, y ella pensaba que era un solo género y que de las 20 especies nominales solo podían reconocerse 8. Y usaba unos sinónimos, por decirles algo, una especie descrita del Mar Rojo. Ella decía que era cosmopolita y que la encontraba en Japón y que la encontraba en las Marshall y que la encontraba en la isla de Pascua. Ustedes pueden pensar de inmediato que, a menos que se vayan los buques, que comentaba Mariana ayer, es remoto que una especie por sus propios medios pueda alcanzar esta distribución. Entonces uno empieza a dudar por ese lado. Y Marion Pettibone, por fortuna, tuvo el cuidado y le dejaron hacerlo en la serie de las monografías de la Ciboga, le dejaron ilustrar las variantes morfológicas. Entonces era muy claro con la morfología del extremo anterior que había diferencias en la forma del prostomio y en las proyecciones posteriores. También dibujó las faringes expuestas y también en las faringes había diferencias muy marcadas. Entonces dije, bueno, no tengo nada que hacer, ¿qué haré? Pues voy a fastidiar a Marion Pettibone, que por fortuna ya había muerto. Entonces me asomé a su revisión y me puse a revisar el material de todo el mundo de las especies Leocrates y Leocrátides. Este es el resultado. Leocrátides está bien, este es un género muy bien delimitado. Propuse apenas una nueva especie de Madagascar. El otro género, sin embargo, Leocrates, necesita ser restringido. Entonces lo restrinjo a la forma nominal y otras formas asociadas. Restablezco dos géneros que habían sido considerados por Marion Pettibone como sinónimos menores. Propongo 3 nuevos, hago 14 nuevas combinaciones y describo 18 nuevas especies. Entonces, cuando uno tiene el acceso a todo el material, de repente las diferencias son evidentes. Cuando uno está viendo los dibujos hechos a mano alzada o las caracterizaciones telegráficas que hacían Grube y otros por aquel entonces, es muy difícil interpretar las formas, necesitamos ver los tipos o los materiales topotipos. Entonces esto, digo que lo ha hecho un flojo como yo, debiera ser un incentivo para que otras personas hagan esfuerzos parecidos, ¿no? Sí, esa va a salir, yo creo que por marzo del próximo año. Sí, bueno, ¿cómo entonces puede ser un ejercicio de investigación que tiene su raíz en Linneo? ¿Cómo puede ser considerado ciencia de frontera? Que ahora pomposamente se hizo esta convocatoria. Nosotros ya mandamos 3 ocasiones propuestas a CONACYT para hacer revisiones planetarias. No nos han dado la evaluación, no nos han dicho por qué. Sospechamos que lo que la gente piensa es que es demasiado pedantería tratar de revisar las especies del mundo y no concentrarnos en México. Es como pensar, ¿cómo va México, un país, como quieran ustedes que esté, subsidiar el conocimiento planetario, o no sé qué? Entonces no nos han aprobado, entonces vine aquí a llorar amargamente de esta situación y a mostrarles cómo estos tipos de estudios que pueden irse atrás hacia Linneo podrían ser ciencia frontera. Entonces ustedes pueden leer aquí las 2 definiciones que tenemos, una que pueden encontrar en internet y otra que podemos ver en el mismo CONACYT, y cómo es entonces que podríamos cambiar los paradigmas. Entonces en los poliquetos un paradigma muy fuerte es el de las cosmopolitas. Concretamente en este estudio que hicieron sobre Stibocapitela, una especie supuestamente Stibocapitela subterránea, supuestamente cosmopolita, se asomaron, hicieron evaluaciones moleculares y resultó que de una hay una serie de especies.
Los colegas son básicamente biólogos moleculares, entonces es frecuente que cuando uno llega a la taxonomía desde la biología molecular diga que no las puede distinguir, que no encuentra diferencias morfológicas. Se atreven a poner las ilustraciones y uno dice, oye, pues este tiene ojos, este no tiene, este tiene aquí esto, tiene este otro. Bueno, no quieren encontrar las diferencias, ya terminaron el paper y se van a mover a otro paper molecular, no van a hacer la cuestión morfológica. Entonces sí ha habido un desfase muy marcado en el descubrimiento de las novedades y su bautizo, que padecemos los que hacemos básicamente morfología. Entonces el paradigma era de las cosmopolitas, entonces para cambiar el paradigma ya estamos como ciencia frontera, pues así es el asunto. A otra cosa con la que les quiero comentar sobre la gran relevancia y por qué la taxonomía debiera estar como frontera es porque estamos en un umbral de ignorancia. El trabajar en taxonomía es realmente caminar en un claroscuro donde desconocemos la mayor parte de las especies. Y cuando lo dice eso alguien aficionado a la taxonomía puede decir, está nomás buscando billete, ¿no? Como dice el peje, buscan moche, ¿no? Ando buscando moche. No, vamos a ver por qué. Esta era el conocimiento, la composición de los grupos de especies, no espero que puedan leerlo, pero los colores son indicativos. En amarillo, más de la mitad de las especies pues serían los insectos. Pero este es un esquema tradicional de apenas 1,5 millones de especies. Camilo Mora, que les voy a presentar en un minuto, un joven colombiano que le gustaba mucho el reclutamiento de los peces, pero también el modelaje matemático, se atrevió a hacer una evaluación de cuál sería la composición de la biota planetaria, continental y marina, restringiéndolo a los eucariontes. Y esta es una de sus gráficas principales, y las conclusiones es que entre los eucariontes debe haber 9 millones de especies. Si el modelaje es atinado, entonces estaríamos con un 91% de ignorancia en el medio marino y con 86% de ignorancia en el medio continental. Entonces, pese a que hayamos pasado ya muchos años contando patas, que es como elegantemente nos llaman los no taxónomos, nos hemos quedado muy lejos de completar la tarea. Y este es el panorama, entonces, en diagramas de pastel. Pasamos de la compilación de Wilson para su libro Biodiversity en el 92 a este esquema de Mora en el que los insectos, los animales siguen siendo un grupo extraordinariamente rico, pero al cual conocemos muy poco. Si incluyéramos a las bacterias, vamos a ver que el panorama es muy diferente. Todas son las conclusiones de Camilo y colegas. En esa década se describían 6,000 especies por año. Ahorita andamos como en 16,000, por fortuna. Entonces, pues, pongamos que hemos triplicado el esfuerzo. Y se considera que los taxónomos describen unas 25 especies en su vida activa, ¿no? Él cree, con lo que se invierte, considerando también los salarios, es que cada descripción de una nueva especie costaría el equivalente de 1 millón de pesos. Supongamos que ahora, con más acceso a la información, y que los boletos de avión son más baratos, lo que ustedes gusten, que cuesten $500,000 de pesos. Eso es, entonces, $500,000 de pesos. Su cálculo apunta que nos harían falta 1,200 años para terminar la tarea. Una barbaridad de nuevos taxónomos, 303,000 taxónomos y 7.3 billones de pesos. Es una barbaridad de dinero que no sabemos de dónde va a salir. Y aquí ha sido sin considerar las bacterias. Si consideramos las bacterias, que el trabajo que nos presentaron ayer estuvo realmente fascinante, entonces lo que tenemos en este trabajo de Larsen et al. De los Annual Reviews, con esta extrapolación, llevado la extrapolación de Mora a un nivel más allá de decir, bueno, cada especie de eucarionte tiene alrededor de 10 especies de bacterias asociadas, entonces va brincando y va brincando y va brincando los números, no tengo la sospecha de que el número estimado de especies, que es una barbaridad, pueda ser real, pero muchas de esas especies de bacterias no las podemos cultivar, va a ser muy difícil reconocerlas más allá de su secuencia genética. Como quiera, es un mundo bárbaro en el cual nos estamos enfrentando. Entonces estamos en una etapa que podríamos considerar de una exploración perpetua, pues. Bueno,
¿Se habrá ocupado alguien de la cuestión de la taxonomía con más claridad de la que yo he tratado de hacer? Por supuesto. Maestro Rafael Lamote, del Instituto de Biología, que en paz descanse, hizo en el 89 una serie de compilaciones acerca de qué tan bien conocidos estaban los grupos zoológicos en México, quién estaba trabajando en ellos. Esa compilación está muy buena, vale la pena hojearla por si quieren saber cuál era el panorama del país en ese entonces, y señaló 4 necesidades apremiantes para impulsar el trabajo taxonómico en ese entonces. Mencionó las necesidades de literatura, claves regionales, fortalecer las colecciones y tener mejores fondos para investigación. Curiosamente, no mencionó el entrenamiento porque él estaba en una época en que en la Escuela de Biología de Nuevo León teníamos 5 zoologías y 6 botánicas. Y era un programa de estudios derivado del programa de la UNAM en el que había un gran énfasis en el conocimiento de los grupos de organismos. Luego, también teníamos la gran libertad de ir al campo, teníamos una gran facilidad para ir a muestrear y tener experiencias de primera mano, y lamentablemente, por un lado, la búsqueda de los estudios moleculares colapsaron el número de cursos tradicionales, y del otro, la inseguridad creciente en carreteras y en zonas aisladas limitó mucho la capacidad de visita, de experimentar la naturaleza de primera plana. Entonces nos han confinado a ser residentes y exploradores del interior de nuestras propias casas o laboratorios, y es una de las repercusiones más serias de la grave inseguridad que vive en el país. En fin, entonces no mencionaba mucho el entrenamiento porque estábamos en esa época ya cambió. En el 95, después de la reunión de Río, se acuñó el término del impedimento taxonómico, que consiste precisamente en esta serie de combinaciones de factores que nos limitan mucho el avance. Hay pocos taxónomos y cada vez parece haber menos en los museos. El dominio de un grupo requiere una década como para hacer, como les decía hace rato, una contribución relevante. Hay pocos cursos en el tema. Ahora me enteré con placer que va a haber un curso de sistemática filogenética aquí. Qué bueno, faltan cursos de ese tipo y también de taxonomía tradicional, de los grupos básicos, y no me lo van a creer, del código de nomenclatura zoológica. Porque nos hemos atrevido, bueno, en mi caso me atreví hace muchos años, propuse unas nuevas subfamilias, fue catastrófico, no seguía la propuesta del código, no había ni un ejemplar del código aquí en la escuela. Entonces, ahorita ya están todas las ediciones disponibles en Biodiversity Heritage en un clic. Entonces, no entender el código y querer ser taxónomo es un grave error, y yo lo cometí muchas veces. Entonces, estos cursos también harían falta. Cada vez hay menos recursos para investigación tradicional. Que te quieres ir a París, no me digas, a trabajar, ajá, sí te voy a creer. Y el otro grave problema que estamos enfrentando es esta transformación tan agresiva del paisaje natural. Esta época que hemos llamado el Antropoceno, y que otros quizás con más razón debieran llamarse el Capitaloceno, porque ha sido una depredación motivada por intereses del tipo capitalista, en el que lo que importa es arrasar y generar la máxima ganancia, no importa qué ocurra. Entonces nos dan una razón adicional para este sentimiento de urgencia. Y seguramente ustedes habrán visto, bueno, si cuando salen en el autobús no se duermen, habrán visto que el siguiente viaje ya ven más casas, ya ven más transformación. Nos acabamos todo el planeta. No hace falta haber leído a Jared Diamond su libro Colapso, o haber aguantado la lectura del Margalef hasta el último capítulo para entender lo de los ecosistemas subsidiados, cuando se refería a Madrid y todo lo que tenía que venir de tantas partes, para entender que el impacto de los centros urbanos va mucho más allá del espacio físico que ocupan. Entonces estamos acabando con todo a una velocidad acelerada. ¿Cuál es la salida ante este panorama? La exploración. Este es Paul Heber, en una posición de cantante de rap. Él realmente era un bioquímico fino, pero realmente no había alcanzado la gloria, pero empezó a estudiar la fracción 1 del gen para la citocromo oxidasa y encontró que la secuencia parecía ser exclusiva de cada especie.
Y entonces empezó a asomarse un grupo y otro grupo, y de la mano de Daniel Jansen, que trabaja en Costa Rica la mitad del año, hicieron una serie de evaluaciones para unas larvas de mariposa que dicen que no podían distinguir si eran diferentes especies. Yo no las vi, dice, pero es que ninguno de los dos era taxónomo. Entonces ahí hay diferencias en las larvas y hay diferencias menores en los adultos, pero bueno, hicieron este asunto y ahora desencadenado con el asunto del metabarcoding que les comentaban ayer, y a una cosa que no se comentó, pero que aquí les voy a delinear, la turbotaxonomía. La turbotaxonomía consiste fundamentalmente en tener la secuencia que ya nos presentaron, mares de secuencias. Gerardo nos presentaba estos datos del gran proyecto que tienen en el Golfo de México. Lo que necesitarían entonces es tener la secuencia y tener una caracterización morfológica que puede ser diagnóstica. Otra vez, Linneo vive para tener una diagnóstica y una publicación que permita reconocer al organismo con su marcador molecular y con algún detalle fundamental en su morfología. Ya nos fuimos al extremo y ahora ha habido una disputa en Taxacom y en Sotaxa acerca de si podemos usar las fotos como tipos, algo que no se acepta en el código, veo remoto que se vaya a aceptar. Los botánicos aceptan que las ilustraciones puedan ser tipos. En zoología creo que por fortuna todavía no, pero bueno, hasta ahí estamos llegando. Y este es uno de los ejemplos que quiero comentar. Dieter y colaboradores en 3 publicaciones repartidas a lo largo de 6 años han descrito 300 especies de picudos. En 3 años, 300 especies, porque han hecho el enfoque de turbotaxonomía. Unas fotografías, la estructura reproductora clásica de los insectos, ya ven que tiene estos patrones muy complejos de acoplamiento, y luego una diagnosis telegráfica para cada una de las especies. Por supuesto hay que depositar el material, hay que depositar la secuencia, etc., pero entonces en grupos poco conocidos. Y una vez que vemos las conclusiones de Camilo Mora, es difícil que haya uno que pueda decir que es un grupo bien conocido. En grupos poco conocidos, con poco entrenamiento para los colegas, lo que podemos hacer es turbotaxonomía. ¿Okay? Entonces es una opción que hay que seguir. Por supuesto, para las fotos, tienen también su gracia. Aquí les estoy mostrando 2 ejemplos. El de la izquierda es una composición de 8 fotografías, el de la derecha 78 fotografías. Entonces no se sorprenderá, y seguramente ya vieron, porque luego los laboratorios los tienen ahora tapados como si fueran instrumentos de veneración, microscopios motorizados que pueden ir cambiando la profundidad del foco. Bueno, nosotros que no lo tenemos, pues es así a la mexicana, pues no estar muy intoxicado con café o con alcohol, y para que el paso sea regular, y entonces apretamos las fotos con el Helicon Focus. 1,000 pesos cuesta la licencia para toda la vida, y les da licencia para 3 máquinas. Así que sedujeron con la idea que me dijeron: oye, tenemos unas muestras que no se han procesado, son como de unos 20 cruceros en buscando nódulos de manganeso de la India a Madagascar, o de exploración en las Filipinas o en la Nueva Caledonia. ¿Qué te parece si vienes y las revisas? No te va a tomar más que unas 2 o 3 semanas, te podemos pagar 2 meses de estancia. Y yo estaba empezando a estudiar una especie supuestamente cosmopolita, y en París, disculpe, ¿no? Es un museo extraordinario, tiene material de todo el mundo. Y dije, pues sí, 3 semanas en eso, y luego me asomo a estos bichitos. Está bien. No, cuando llegó mi hijo ya había pasado yo 1 mes trabajando 14 horas diarias de lunes a domingo, y todavía tenía cubetas para procesar. Cada día me traían, no me las trajeron nunca todas, me traían de una. Ya lo terminaste, sí, a veces el material estaba en alcohol. Entonces pasé 6 semanas separando el material, pero me gané la confianza de los franceses. Ya me dijeron: cuando quieras material te lo mandamos, o cuando quieras venir, no hay problema. Así que empieza uno a ver el mundo completo. Sí. Entonces sí, esto es lo que he hecho. Ángel trató de reseñarlo. Lo que me gusta mucho presumir es que los 8 jóvenes que me han parecido en el doctorado están ya todos en el SNI. Ahora Víctor Conde, que presenta en una semana, yo creo que también entrará pronto. Bueno, ya me aburrí de escribir especies y géneros, quiero proponer una nueva clase.
o quiero proponer un nuevo film, pero pues no me han aceptado el manuscrito todavía. A ver si pronto. Bueno, estas son las propuestas. Sí, tenemos que buscar problemas importantes y tenemos que mantener el esfuerzo todo el tiempo. Muchos veíamos antes el efecto de la definitividad, le dan a uno definitividad y se echa la maca, ¿no? No sé si sea eso todavía verdad o no, porque lo decíamos por la UNAM, por supuesto con mucha envidia, ¿no? Porque nosotros no tenemos definitividad, pero esa era la sospecha, espero que no sea más cierto. Entonces tenemos que mantener este esfuerzo por tratar de hacer trabajos mejores cada vez, en particular no perder de vista la perspectiva de servicio, que no es nada más el entrenar a jóvenes en nuestro terreno, sino en hacer nuevas claves para que los puedan usar en su color. Sí. Ahora, para las propuestas colectivas, soy optimista, pero no soy ingenuo, pues. Esta es una encuesta que hicieron la revista Nexos a los mexicanos sobre si estaríamos dispuestos a hacer cosas de beneficio colectivo antes que personales o viceversa. Y la respuesta es que la mayoría de nosotros, 6 de cada 10, preferimos hacer cosas que nos beneficien personalmente. Luego, la percepción pública de la ciencia es una encuesta que se hace cada 2 años. Desde el 2017 no está disponible, se cayó el portal del CONACYT, pero en el 2015 casi la mitad de los mexicanos pensaban que éramos peligrosos porque teníamos muchos conocimientos. Entonces, si alguien que tenga esta perspectiva llega a un sitio de toma de decisiones para encarar la ciencia, pues no podemos esperar más que malos augurios. Entonces sí, he hecho propuestas, iniciativas taxonómicas nacionales, latinoamericanas. El asunto de la biota portuaria que mencionaba Mariana, pues ahora tuvo un poco de eco porque hubo dinero, porque finalmente hacer un plan nacional pues requiere mucho más coordinación y recursos. Pero podemos hacer programas institucionales o estatales. CONADIO ha emanado algunos esfuerzos parecidos, el CONACYT tiene unos esfuerzos parecidos en los estados. Tal vez se pueda negociar estado por estado, tratar de mejorar el conocimiento taxonómico de la región, y quien quita, un día la sociedad la Sociedad Mexicana de Zoología nos dé la magnífica noticia que consiguió establecer un programa nacional de taxonomía como el que tienen en Brasil y que les dio muchísimo éxito pese a los 2 gobernantes recientes. Sí, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Este es un esquema de la OCDE del 2010. Está por salir la del próximo año, de cuánto invierten las naciones en el porcentaje del Producto Interno Bruto per cápita. Las dos, no sé si lo alcanzarán a leer, pero de este lado están los científicos e ingenieros por millón de habitantes, y de otro lado el porcentaje del PIB, y el tamaño de la esfera es el capital que invierte cada país. No sé si ya ubicaron a México, aquí estamos. Entonces, hay que ser realistas. Ahí está. Se supone que somos la economía 9ª del mundo y deberíamos de esperar estar más o menos en ese umbral. Disculpen, no estamos lo suficientemente bien organizados como para mejorar la situación, de la mano de que al Estado le cuesta trabajo considerar el gasto en ciencia como inversión. Entonces tenemos ese grave conflicto, tenemos pocos recursos. Yo espero que ahora para el 2020 estemos por lo menos al nivel de la China, pero es un sueño guajiro. Pero tenemos alternativas, como decía el viejo multicitado en esta reunión. Sí, por supuesto. Y él fue una prueba viviente de que se podía hacer. Y estos son 2 ejemplos de esfuerzos nacionales o multinacionales. La iniciativa taxonómica planetaria, que emanó de la reunión de Río, aterrizó una serie de manuales y propuestas. Cada país tuvo un representante y los países tomaron alguna de las responsabilidades. Había, por supuesto, los entrenamientos, el fortalecimiento, que creen más número de plazas para taxónomos, etc. Pero la mayoría de los que hicieron caso se quedaron con los inventarios. Entonces, CONADIO ha recibido una serie de reconocimientos internacionales porque ha hecho un esfuerzo muy grande
en la cuestión de los inventarios, pero disculpen, a mí se me hace que estamos cortos en la responsabilidad planetaria. La riqueza de México es muy alta. El talento, no estoy borracho, el talento de los mexicanos también es muy alto y podríamos hacer una gran diferencia en el mundo si nos lo proponemos. Falta que nos movamos en esta dirección. Entonces no hemos avanzado gran cosa, pero que quería mostrarles es la iniciativa combinada de Australia y Nueva Zelanda para tratar de cambiar el panorama. Por supuesto, están luchando por conseguir los recursos, no es fácil, insisto, los estados les cuesta trabajo invertir en investigación, más si es para los cuentapatas, ¿no? Y si los australianos y neozelandeses que viven de cabeza pudieron llegar a esto, yo no veo por qué los mexicanos no podamos hacer algo parecido o mejor. Sí, la otra cosa que es con lo que ya los voy a dejar es que hay un desfase en el interés del estudio de los animales en relación con su relevancia en términos de especies. ¿Okay? Esto se basa en un artículo de Trudeau de los datos del Global Biodiversity Information Facility con 626 millones de entradas. Esa es la composición. No espero que lo lean, entonces dije, oye, Trudeau, voy al Congreso de Zoología, ya ves cómo son los animales. Digo, los que estudian los animales, y luego en Monterrey, entonces mándame otra. Yo me mandó esta resumida para que puedan ver la desproporción entre en verde el exceso de ocurrencias en comparación del número de especies y en rojo el déficit. Y entonces los grupos con mayor riqueza de especies siguen siendo poco atendidos. Entonces sí, aprecio mucho a mis maestros y colegas que estudian los vertebrados, pero necesitamos acentuar el esfuerzo para el estudio de los invertebrados también. Muchas gracias.